Rodrigo Castillo instaló cámaras en cada rincón de su mansión. Estaba seguro de que la limpiadora le robaba. Tenía las pruebas, tenía el plan, tenía el poder para destruirla con una sola llamada. Lo que nunca imaginó fue lo que su propio hijo haría con esas cámaras. Y eso lo dejó sin palabras. Hey, tú que estás por escuchar esta historia indignante que te va a dejar sin palabras. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Suscríbete, deja tu like y comencemos. Rodrigo Castillo no era un hombre que se equivocaba. Eso era lo primero que cualquier empleado aprendía al entrar a trabajar para él. Lo aprendían con la primera mirada. Lo aprendían con el primer silencio que él dejaba caer como una guillotina al final de una reunión. Lo aprendían con el primer despido que él ejecutaba sin levantar la voz, sin alterar el pulso, sin apartar los ojos del teléfono. Era dueño de 3 edificios comerciales en el centro de la ciudad y de una empresa de logística que movía mercancía por 5 estados del país. Tenía 44 años, las sienes ligeramente plateadas y una mandíbula cuadrada que siempre parecía apretada, como si masticara permanentemente alguna decisión difícil. Sus trajes eran oscuros, sus zapatos siempre lustrados, sus palabras siempre calculadas para hacer el mayor daño posible con el menor esfuerzo. La mansión donde vivía era un monumento a su propia frialdad. 4 plantas de mármol blanco, ventanales de doble altura que dejaban entrar la luz sin invitar a nadie, jardines perfectos mantenidos por un equipo que llegaba los martes y no hablaba con nadie. Una cocina que costó más que la vida entera de la mayoría de personas. Y en el centro de todo ese lujo helado, una sola habitación con olor a medicamentos y a tiempo perdido. Esa habitación era de Mateo. Mateo Castillo tenía 11 años y era el único ser humano sobre la faz de la tierra al que Rodrigo amaba con algo que se parecía vagamente a la ternura. Aunque tampoco sabía demostrarlo bien, tampoco sabía sentarse en el borde de la cama y preguntar cómo estaba. Tampoco sabía leer los cuentos en voz alta ni dejar que el niño le pusiera mantequilla de maní en los dedos y se riera. Pero lo amaba, a su manera, con distancia, con cheques, con colegios privados y consultas médicas de lujo. Mateo había nacido con una malformación cardíaca leve que requería revisiones constantes. Rodrigo pagaba los mejores cardiólogos del país, pagaba los medicamentos más modernos, pagaba viajes a clínicas especializadas en el extranjero. Eso, para él, era amar. Pagar, garantizar, controlar. La madre de Mateo, Daniela, había salido de la vida de Rodrigo cuando el niño tenía 3 años. No porque Rodrigo la hubiera maltratado físicamente, sino porque vivir con un hombre que no te mira a los ojos durante el desayuno, que responde mensajes en la cena y que convierte cada conversación emocional en un análisis de riesgo y beneficio, termina quebrando incluso a las almas más fuertes. Daniela se fue. Rodrigo nunca entendió por qué. O no quiso entenderlo. Desde entonces, la mansión era territorio exclusivo de Rodrigo y Mateo. Con un ejército silencioso de empleados que entraban, cumplían su función y salían sin dejar rastro. Fue en ese contexto que llegó Elena Ríos. Elena tenía 28 años. Era delgada, de cabello oscuro recogido siempre en una cola baja, con manos que contaban una historia de trabajo duro, las uñas siempre cortas, limpias, pero sin ningún adorno, los zapatos siempre de punta gastada, el uniforme siempre planchado con esmero, aunque fuera el mismo de todos los días. Llegó recomendada por la agencia de servicio doméstico más formal de la ciudad, con 3 cartas de referencia escritas a mano por familias anteriores que la describían con palabras que los empleadores ricos raramente usaban para hablar del personal. Decían cosas como, es como si la casa respirara mejor cuando ella está, y nunca la pedimos.
pero siempre estaba. Una de las cartas terminaba con una oración que pareció una exageración hasta que Rodrigo la conoció en persona. Elena Ríos tiene el corazón más grande que hemos visto en esta casa. Rodrigo leyó esas cartas durante exactamente 40 segundos antes de contratarla. No porque lo conmovieran, sino porque necesitaba a alguien que limpiara bien, cocinara para Mateo y no lo molestara a él con problemas domésticos. Elena llegó un lunes. Para el miércoles, Mateo ya la seguía por la cocina como si fuera el rastro de un olor familiar que no podía nombrar, pero que lo hacía sentir en casa. Para el viernes, Elena había aprendido que al niño le gustaba el arroz con leche con más canela que azúcar, que tenía miedo de los truenos, aunque pretendía que no, y que en las noches a veces se despertaba y se quedaba sentado en la oscuridad de su cuarto, mirando el techo, sin decirle nada a nadie. Rodrigo no sabía nada de esas cosas. Rodrigo llegaba a las 9 de la noche, comía de lo que Elena había dejado guardado en porciones individuales, perfectamente etiquetadas, revisaba los reportes de salud de Mateo que el médico enviaba semanalmente por correo electrónico y se encerraba en su oficina hasta la medianoche. Ese era su ritual, esa era su forma de estar presente sin estar presente. Durante los primeros 2 meses todo funcionó según lo planeado. Rodrigo pagaba puntual, Elena trabajaba sin quejarse, Mateo estaba bien atendido, y la mansión seguía siendo la misma fortaleza estéril de siempre, solo que ahora olía levemente a canela por las tardes. Pero entonces empezaron a desaparecer cosas. Primero fue pequeño, un reloj de pared que Rodrigo nunca usaba, pero que recordaba haber visto en el pasillo del segundo piso. Cuando fue a buscarlo, no estaba. Preguntó por él con su tono habitual, el tono que convertía cada pregunta en una acusación velada. Y Elena dijo que lo había guardado en el closet de utilidades porque Mateo le había dicho que el tic-tac lo despertaba en las noches. Rodrigo no respondió. Lo guardó todo en silencio. Después desaparecieron unos billetes que él había dejado sobre el escritorio de su oficina. 500 pesos. No era una suma que lo afectara económicamente. Era la suma de su desconfianza. Rodrigo empezó a observar. Observaba la forma en que Elena doblaba las toallas, la forma en que guardaba las cosas, la forma en que a veces se quedaba más tiempo del necesario en el cuarto de Mateo, la forma en que a veces el niño reía de una manera que Rodrigo no reconocía porque nunca había tenido la paciencia de provocarla. Ese ruido lo irritaba, la risa de su propio hijo lo irritaba. No porque le molestara que Mateo fuera feliz, sino porque le recordaba que él no era el responsable de esa felicidad. Un mes después desapareció una figura decorativa de bronce que adornaba la repisa de la biblioteca. Pequeña, de valor moderado, pero presente en esa repisa desde hacía años. Eso fue suficiente para Rodrigo. Llamó a la empresa de seguridad ese mismo día. No informó a nadie, no avisó a Elena, no le dijo a Mateo. Instalaron 12 cámaras de alta definición en puntos estratégicos de la mansión. Sala, cocina, pasillos, biblioteca, acceso al garage, cuarto de lavado y el corredor del segundo piso donde estaba la habitación de Mateo. Las cámaras eran pequeñas, discretas, casi invisibles, conectadas en tiempo real a su teléfono y a un servidor privado que almacenaba cada hora de grabación durante 30 días. Rodrigo Castillo había tendido su trampa. Ahora solo tenía que esperar. La espera duró exactamente 6 días. Durante esos 6 días, Rodrigo revisaba las grabaciones cada noche después de medianoche, con la misma concentración con que revisaba los estados financieros de su empresa. Buscaba el momento, el instante preciso en que la cámara capturara a Elena metiendo algo en su bolso, abriendo un cajón que no debía,
mirando hacia los lados, con ese gesto culpable que tenía en su cabeza como prueba imaginaria de una culpa que aún no podía demostrar. Pero no encontró nada. Encontró a Elena trapeando de rodillas en la cocina a las 6 de la mañana. Encontró a Elena cantando bajito mientras doblaba la ropa limpia de Mateo, apilando cada prenda con una precisión que ninguna otra empleada había tenido. Encontró a Elena preparando el desayuno con una concentración que parecía casi artística, cortando la fruta en trozos exactos, calentando la leche sin dejarla hervir, tostando el pan con el tiempo justo, y encontró otras cosas que no buscaba. La noche del cuarto día, mientras revisaba la grabación del corredor del segundo piso, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, Rodrigo vio a Elena salir de su cuarto de servicio con ropa de cama adicional bajo el brazo. Caminó descalza por el corredor hasta la habitación de Mateo. Escuchó algo desde afuera. Esperó. Llamó suavemente 2 veces. La voz de Mateo al otro lado sonó pequeña, asustada. Elena entró. Rodrigo no había instalado cámaras dentro de las habitaciones. Así que lo que ocurrió dentro de ese cuarto, él no lo vio. Pero 20 minutos después, Elena salió, cerró la puerta con cuidado y volvió a su cuarto descalza, abrazándose a sí misma en la oscuridad del pasillo como quien sale de hacer algo que valió la pena, aunque nadie lo vea. Al día siguiente, Rodrigo buscó a Mateo antes de salir. ¿Dormiste bien?, preguntó desde el umbral. Mateo asintió sin levantar los ojos del libro. ¿Pasó algo anoche? El niño lo miró un segundo. Luego volvió al libro. Elena me trajo otra almohada. Dijo que a veces cuando truena ayuda a abrazar algo. Rodrigo no respondió. Salió sin despedirse. Esa noche, con el teléfono en la mano y la grabación en pausa, se quedó mirando la imagen congelada de Elena cerrando la puerta del cuarto de Mateo en la oscuridad. No encontraba lo que buscaba, pero lo que estaba encontrando lo incomodaba de una manera que no sabía nombrar. El sexto día todo cambió. No por las cámaras, no por Elena. Cambió porque Rodrigo recibió una llamada del colegio de Mateo a las 2 de la tarde. La directora, voz seria, tono medido, le informaba que Mateo había tenido un episodio de angustia durante el recreo, que había llorado durante 20 minutos sin poder calmarse, que los maestros no habían logrado que dijera qué le pasaba, que el médico escolar recomendaba una consulta con el psicólogo del colegio. Rodrigo escuchó todo. Dijo que llamaría al cardiólogo para descartar causas físicas. La directora hizo una pausa breve. Señor Castillo, añadió con cuidado, el médico escolar dice que no parece un problema cardíaco. Mateo preguntó hoy si usted iba a ir a su presentación de ciencias el próximo viernes. Rodrigo no respondió de inmediato. Le dije que lo llamaría, continuó la directora. Él asintió y no dijo nada más. Pero antes de salir al recreo, le preguntó a su maestra si era normal que los papás no tuvieran tiempo para los hijos. Que si eso significaba que los papás no querían a sus hijos o solo que estaban muy ocupados. La llamada terminó. Rodrigo dejó el teléfono sobre el escritorio. Se quedó mirando la ventana. Afuera llovía sin pausa. La lluvia golpeaba el cristal con una insistencia que se parecía demasiado a una pregunta que no quería responder. Esa tarde llegó a la mansión más temprano que de costumbre. Entró por la puerta trasera sin hacer ruido. No era para sorprender a nadie. Solo tenía la costumbre de no anunciarse. Era su casa. No necesitaba anunciarse en su propia casa. Escuchó voces desde la cocina. La voz de Mateo, animada, rápida, con ese ritmo que tiene la voz de un niño cuando cuenta algo emocionante a alguien que realmente lo escucha. Y la voz de Elena, tranquila, con esa paciencia específica de quien no está esperando que el niño termine para poder hablar, sino que genuinamente quiere escuchar cada palabra. Rodrigo se detuvo en el pasillo. No entró. Escuchó,
Entonces el papá del astronauta lo fue a ver al espacio, decía Mateo con la voz llena de algo que sonaba a esperanza, mezclada con pregunta. ¿Eso puede pasar de verdad? ¿Los papás pueden ir al espacio a ver a sus hijos? Rodrigo no respiró. Elena tardó un segundo en responder. Los papás pueden ir a donde sea cuando su hijo los necesita, dijo Elena con una suavidad que no tenía nada de mentira. A veces tardan en entender que se necesitan, pero cuando lo entienden, van. Aunque sea al espacio. Silencio breve. ¿Y si nunca lo entienden?, preguntó Mateo. Lo entienden, dijo Elena, aunque a veces necesitan ayuda para verlo. Rodrigo apoyó la espalda contra la pared del pasillo. Cerró los ojos. Algo en su pecho, en ese lugar que había aprendido a ignorar durante años, se contrajo con una violencia tranquila que no supo manejar. Entró a la cocina. Elena lo vio primero y se puso de pie con ese reflejo automático que tienen las personas que han aprendido a prepararse para el peor escenario cuando entra el jefe. Mateo giró en la silla y su cara hizo lo opuesto a sonreír. No por miedo, por sorpresa, porque su padre raramente aparecía en la cocina a esa hora. Rodrigo miró a su hijo, luego miró a Elena. «Sigue», dijo con una voz que intentó ser neutral, y no lo logró del todo. Elena parpadeó confundida. «Con lo que estaban haciendo», aclaró Rodrigo, y se sirvió un vaso de agua en la pileta, como si hubiera entrado a buscar exactamente eso. Hubo un silencio incómodo. Luego Mateo, con esa valentía que solo tienen los niños que no han aprendido aún a calcular el riesgo de ser honestos, preguntó sin mirar a su padre. «¿Vas a ir el viernes?» Rodrigo dejó el vaso sobre la piedra. «¿A dónde?» «A la presentación de ciencias. Hice una maqueta del sistema solar. Es la más grande de toda la clase. Elena me ayudó a buscar los materiales». Rodrigo no respondió de inmediato. Miró la maqueta a medias sobre la mesa de la cocina. Los planetas de Tel Gopor pintados con colores que no eran exactamente los correctos, pero que tenían algo mejor que la precisión científica. Tenían entusiasmo. «Iré», dijo Rodrigo. Mateo lo miró. «¿De verdad? ¿De verdad?» Mateo no dijo nada más, pero volvió a sus planetas con una velocidad y una energía que antes no tenían. Y en ese movimiento, en esa pequeña aceleración del entusiasmo de su hijo, Rodrigo vio algo que no había visto antes, o que nunca había mirado. Elena recogió los materiales del extremo de la mesa sin decir nada, pero Rodrigo la vio hacerlo, la vio en la forma en que sus manos ordenaban las cosas, con ese cuidado de quien respeta profundamente el espacio y el trabajo de los demás. Esa noche, tarde, después de que Mateo durmiera, Rodrigo abrió la aplicación de las cámaras. No para buscar evidencia de robo, solo para ver, para mirar lo que esas cámaras habían estado capturando durante 6 días mientras él buscaba un fantasma culpable que no existía. Revisó horas de grabación, y lo que vio lo fue deshaciendo por dentro, capa por capa, con la paciencia de quien no golpea, sino que disuelve. Vio a Elena doblar las esquinas de las sábanas de Mateo, con la misma precisión que doblaría las de su propio hijo si lo tuviera. Vio a Elena pasar un trapo suave por los planetas de la maqueta sin moverlos de lugar, sin romper la concentración creativa del niño que los había puesto allí. Vio a Elena sentarse en el suelo, al lado del sofá, donde Mateo hacía la tarea. No para ayudarlo a copiar, sino para acompañarlo en silencio. Esa presencia silenciosa que ningún dinero del mundo puede comprar y que los niños reconocen de inmediato como una forma de amor. Vio la noche del trueno. Desde el ángulo del corredor, vio a Elena salir de su cuarto con la almohada adicional, ver la luz encendida bajo la puerta de Mateo a las 11 de la noche, detenerse, escuchar, llamar suave. Oyó al niño decir algo al otro lado. Elena entró. 24 minutos después salió y antes de cerrar la puerta se asomó una última vez y dijo algo en voz baja, solo 3 o 4 palabras.
Rodrigo no pudo escucharlas por el ángulo de la cámara, pero Mateo, desde el interior, respondió con una sola palabra: «Gracias». Rodrigo cerró la aplicación. Se quedó en la oscuridad de su oficina durante un tiempo largo, sin revisar correos, sin leer reportes, sin hacer nada de lo que siempre hacía cuando el silencio lo amenazaba. Simplemente se quedó ahí, pensando en la figura de bronce que había desaparecido, en los billetes sobre el escritorio, en el reloj del pasillo. Y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el problema no era lo que él pensaba. A la mañana siguiente confrontó a Elena antes de que Mateo se levantara. Elena estaba en la cocina preparando el desayuno. Lo vio entrar y se detuvo. Dejó el cuchillo sobre la tabla. Se limpió las manos en el delantal. Se preparó para lo que viniera. Rodrigo puso 3 cosas sobre la mesa: el reloj del pasillo, los 500 pesos, una pequeña figura de bronce. Elena lo miró sin entender. «Explícame», dijo Rodrigo. Elena tardó un segundo. «El reloj lo guardé porque Mateo dijo que no podía dormir con el ruido. Pensé que si le avisaba le daría vergüenza admitirlo, así que simplemente lo guardé. Si usted quiere que vuelva al pasillo, lo pongo ahora mismo». Rodrigo esperó. «Los billetes», continuó Elena bajando levemente la voz, «los encontré en el suelo del pasillo, debajo del escritorio, como si se hubieran caído. Los puse en el cajón de su mesa de noche porque no quise dejarlos en un lugar donde Mateo pudiera agarrarlos sin querer y pensar que eran suyos. Si quiere, los busco ahora». Rodrigo no respondió. Elena miró la figura de bronce. Esa la rompí yo, sin querer. Estaba limpiando la repisa con el trapo y se cayó. Se quebró en 2. La llevé a una tienda de restauraciones el martes pasado. Me dijeron que estaba lista el jueves. Fui a recogerla ayer. La restauré con mi propio dinero porque fue mi culpa. Iba a devolvérsela hoy y decirle lo que pasó. Silencio. Rodrigo miró la figura. Estaba perfectamente restaurada, sin rastro visible de la fractura. Elena lo miró directo a los ojos, no con desafío, con esa dignidad tranquila de quien sabe que no tiene nada que ocultar y por eso no necesita levantar la voz. «Si quiere que me vaya, me voy», dijo Elena. «Pero quiero que sepa que en este tiempo lo único que he hecho en esta casa es mi trabajo y cuidar a Mateo lo mejor que puedo. No porque me lo pida nadie, sino porque ese niño se lo merece». Rodrigo no respondió. No dijo nada en ese momento. Elena asintió levemente, tomó el cuchillo y volvió al desayuno como si nada. «Para aquí un segundo. Si ya sientes la rabia en el pecho por lo que este hombre estuvo a punto de hacer, deja tu comentario, porque lo que está a punto de pasar, nadie lo vio venir. Lo que Rodrigo no sabía era que las cámaras que él había instalado para atrapar a Elena habían estado grabando algo más, algo que no buscaba, algo que cambiaría todo. Esa misma tarde, mientras Rodrigo estaba reunido en su oficina del centro con los directores de su empresa, recibió una notificación en el teléfono, una alerta automática del sistema de cámaras. Movimiento inusual en la zona del segundo piso. Rodrigo interrumpió la reunión. Abrió la aplicación. La cámara del corredor del segundo piso mostraba a Mateo saliendo de su habitación. Eran las 3:30 de la tarde, hora en que el niño normalmente regresaba del colegio y merendaba. Pero Mateo no bajó a la cocina. Caminó por el corredor en dirección contraria, hacia la oficina privada de Rodrigo. Rodrigo frunció el ceño. Esa habitación siempre estaba cerrada con llave cuando él no estaba. Era una regla de la casa que Mateo conocía perfectamente. Pero la cámara mostró algo que Rodrigo no esperaba. Mateo no intentó abrir la puerta de la oficina. Se sentó en el suelo frente a ella, con la espalda contra la madera de la puerta cerrada, las rodillas al pecho y un cuaderno sobre las piernas, y empezó a escribir. Rodrigo no podía ver desde la cámara lo que el niño escribía.
Solo podía ver la imagen de su hijo de 11 años sentado en el suelo frío del corredor, solo, frente a la puerta cerrada de su padre, escribiendo con esa concentración que ponen los niños cuando piensan que nadie los observa. Mateo estuvo allí 40 minutos. Rodrigo vio cada segundo. No pudo volver a prestar atención a la reunión. Llegó a la mansión más temprano que nunca. Encontró a Mateo en la sala, haciendo la tarea como si nada. Elena le dio un vaso de agua a Rodrigo sin que él lo pidiera y desapareció en el área de la cocina con esa discreción que tenía para no estar donde no era necesaria. Rodrigo miró a su hijo. «Mateo, ¿qué estabas haciendo en el corredor del segundo piso esta tarde?» El niño levantó los ojos del cuaderno de matemáticas. Por un segundo, su cara tuvo una expresión que Rodrigo no supo leer con rapidez. Algo entre la sorpresa y la vergüenza y algo más profundo. «Nada», respondió Mateo. «Estaba sentado frente a mi oficina. Lo vi». Mateo bajó la mirada al cuaderno. Rodrigo esperó. «Elena me dijo que a veces cuando uno necesita decirle algo a alguien que no está, puede escribírselo. Que no importa si la persona lo lee o no. Que el solo hecho de escribirlo ayuda». Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. «¿Y qué le escribiste a ella?», preguntó con cuidado, sin revelar aún que sabía que el cuaderno estaba frente a su puerta. Mateo no respondió. Luego, con la voz muy baja, dijo: «No le escribí a ella». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero fue el silencio más largo que Rodrigo Castillo había experimentado en años. «¿Me lo puedo leer yo?», preguntó Rodrigo. Mateo lo miró. En sus ojos había algo que Rodrigo reconoció con un retraso doloroso. Era el mismo miedo que él mismo había tenido de niño cuando quería pedirle algo importante a su propio padre y no sabía si la respuesta iba a ser una puerta cerrada o algo peor. «No tienes que», dijo Mateo en voz baja. «Quiero», dijo Rodrigo. Mateo tardó. Luego sacó el cuaderno de la mochila, lo abrió en la página correcta, lo puso sobre la mesa frente a su padre y se levantó. «Voy a buscar agua», dijo, y salió de la sala con esa excusa transparente de los niños que necesitan no estar presentes para que la persona que quieren pueda leer algo sin ponerse nerviosa por ser observada. Rodrigo bajó la vista al cuaderno. La letra de Mateo era grande, un poco irregular, con algunas palabras tachadas y reescritas encima. Decía así: «Papá, sé que estás ocupado. Elena dice que los papás ocupados igual quieren a sus hijos, aunque no puedan mostrarlo siempre. Yo le creo. Pero a veces me da miedo que estés tan ocupado que se te olvide que existo. No te estoy pidiendo que vengas a vivir a mi cuarto. Solo te pido que a veces me veas. No de lejos, de cerca. Que a veces cuando llegas de noche no me mires desde el pasillo. Que entres, aunque yo ya esté dormido. Puedes entrar y ya. Yo igual lo voy a sentir. Te quiero. Mateo. PD». Elena no sabe que te escribí esto. No le digas. No quiero que piense que le conté algo que me dijo en privado porque me lo dijo para ayudarme a mí, no para que yo te lo dijera a ti. Rodrigo Castillo leyó esas líneas 3 veces. No porque no las hubiera entendido la primera, sino porque la segunda vez quiso asegurarse de que eran reales. Y la tercera vez porque ya no pudo evitar lo que le estaba pasando en el pecho. Sus manos estaban sobre la mesa, a los lados del cuaderno, las venas marcadas, los nudillos blancos. No lloró de inmediato. Los hombres como Rodrigo no lloran de inmediato. Tienen capas demasiado gruesas que disolver primero, pero la disolución había empezado y era imparable. Elena entró a la sala sin hacer ruido para recoger los vasos del desayuno que habían quedado sobre la mesita lateral. Cuando vio a Rodrigo con el cuaderno abierto frente a él y la postura rígida de su espalda y las manos blancas sobre la madera, se detuvo. No dijo nada. Rodrigo tampoco. Pasaron varios segundos. Luego Rodrigo habló sin levantar los ojos del cuaderno. «¿Cuándo empezó a hacer esto?», preguntó.
a escribirle cosas a personas que no están. Elena dejó los vasos sobre la bandeja. Hace como 3 semanas. Lo vi una tarde en su cuarto con el cuaderno. No le pregunté qué escribía, solo le dije que a veces ayuda, que a veces decir algo, aunque sea en papel, es mejor que guardarlo adentro donde hace daño. ¿Y eso lo aprendiste dónde?, preguntó Rodrigo. Elena tardó un momento. Lo aprendí yo sola, respondió con sencillez. Cuando era chica, y mi papá no estaba, le escribía cartas. Nunca las mandé, pero me ayudaron a no odiarle. Rodrigo levantó los ojos del cuaderno y la miró por primera vez en mucho tiempo. No con la mirada de empleador que evalúa si el trabajo se está haciendo bien. Con una mirada diferente. La mirada de alguien que está viendo a otra persona de verdad por primera vez. Elena no se movió, no retrocedió, no desvió los ojos. Lo miró de vuelta con esa calma específica de quien no necesita ganar nada en esa conversación. ¿Por qué no me dijiste nada cuando Mateo te contaba que extrañaba tenerme cerca?, preguntó Rodrigo. Elena pensó la respuesta. Porque no era mi lugar. Yo cuido a Mateo. Lo que usted haga o deje de hacer con él, eso es suyo. Lo único que puedo hacer es ayudar al niño a no cargarlo solo. Darle herramientas, que aprenda que los sentimientos no son una debilidad. Eso sí es mi lugar. Rodrigo cerró el cuaderno con cuidado. Se quedó mirando la cubierta. Las cámaras, dijo de pronto. Elena esperó. Instalé cámaras hace 6 días. Pensaba que estabas robando. Silencio. El rostro de Elena no cambió de una manera dramática, pero algo en sus ojos se movió. No fue rabia, no fue humillación. Fue algo más complejo, el reconocimiento tranquilo de quien ha sido juzgada injustamente tantas veces que ya no se sorprende, pero que cada vez deja una marca que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Y?, dijo Elena. Y las grabaciones son todo lo contrario a lo que buscaba, respondió Rodrigo. Elena asintió levemente. El reloj, los billetes, la figura, lo sé todo, continuó Rodrigo. Me equivoqué. No debí sacar esas conclusiones. No debí instalar las cámaras sin decirte. Elena lo miró. Me hubiera importado que hubiera cámaras, respondió Elena con una calma que era casi desconcertante. Yo no tengo nada que esconder. Hago lo mismo cuando me miran que cuando no me miran. La diferencia es suya, no mía. Esas palabras cayeron sobre Rodrigo como agua sobre una herida que él no sabía que tenía. Hago lo mismo cuando me miran que cuando no me miran. ¿Cuántos años llevaba él haciendo exactamente lo contrario? ¿Cuántos años de una imagen pública de control absoluto que se contraponía al vacío de su vida privada? ¿Cuántos años siendo el gran Rodrigo Castillo cuando lo veían, y nadie en su casa de noche cuando las luces se apagaban? Mateo volvió a la sala con el vaso de agua que había ido a buscar 20 minutos antes. Miró a su padre, miró el cuaderno cerrado sobre la mesa, bajó los ojos. Rodrigo se levantó, caminó hasta su hijo, y por primera vez en más tiempo del que cualquiera de los dos podía recordar con claridad, Rodrigo Castillo se arrodilló. No en el sentido metafórico de bajar la cabeza. Se arrodilló de verdad en el suelo de la sala frente a su hijo de 11 años hasta quedar a su misma altura. Mateo lo miró sin entender del todo. Leí tu carta, dijo Rodrigo. Mateo no respondió. Tenías razón en todo lo que dijiste, absolutamente en todo. Silencio. Y voy a entrar a tu cuarto, aunque sea de noche, aunque ya estés dormido. Voy a entrar y te voy a ver dormir, y si alguna vez te despiertas y hay un trueno, no tienes que llamar a nadie más. Llámame a mí. Los ojos de Mateo se llenaron de algo que tardó un segundo en desbordarse. Rodrigo abrió los brazos. Mateo tardó exactamente el tiempo que tarda un niño en decidir si puede confiar en algo que quiere con desesperación, pero que le ha fallado antes.
Luego dio un paso y se metió en ese abrazo con toda la urgencia de 11 años de espera. Rodrigo lo abrazó, con fuerza, con las dos manos, con ese peso específico del abrazo de alguien que finalmente entiende que lo que está sosteniendo es lo más valioso que tiene y que estuvo a punto de perderlo por no saber mirarlo. Elena, de pie en el umbral de la sala, observó esa escena en silencio. No dijo nada, pero se llevó la mano al pecho, brevemente, con ese gesto involuntario de quien siente que algo que estaba roto acaba de empezar a sanar. Rodrigo no la vio, pero Mateo, con la cara enterrada en el hombro de su padre, abrió un ojo y la miró, y le sonrió. Esa noche, después de que Mateo durmiera, Rodrigo fue a buscar a Elena. Estaba en la cocina terminando de limpiar, como hacía siempre, con esa calma sistemática de quien no deja rastro. Al verlo entrar, dejó el trapo sobre la pileta. Rodrigo no se sentó. «Necesito pedirte disculpas», dijo. «No como tu empleador. Como persona, me equivoqué contigo desde el principio. Te juzgué sin conocerte. Puse cámaras para atraparte en algo que nunca existió. Y mientras yo buscaba algo que destruirte, tú estabas aquí haciendo por mi hijo lo que yo debía haber hecho hace años». Elena lo miró. «¿Qué quiere que le diga?» «Nada», respondió Rodrigo. «Solo quería que supieras que lo sé y que me arrepiento». Elena asintió. Hubo un silencio breve pero honesto. «¿Por qué lo hace?», preguntó Rodrigo de pronto. «¿Por qué cuida a Mateo así? No te pido que lo hagas así. Te pago por limpiar y cocinar». Elena pensó la respuesta durante un momento. «Porque lo necesita», respondió con sencillez, «y porque yo sé lo que es necesitar que alguien se detenga». Rodrigo la miró. «¿Tu papá no se detuvo?» Elena sonrió levemente. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de quien ha hecho las paces con algo que dolió mucho. «Mi papá trabajaba 16 horas al día para darnos de comer. Lo que tenemos en común usted y él es que los dos trabajaban sin parar. La diferencia es que él no tenía opción, y usted sí». Esa frase no tuvo crueldad, pero fue la más devastadora que alguien le había dicho a Rodrigo en años. No respondió. Elena tomó el trapo, terminó de limpiar la pileta y lo dobló sobre el grifo. «Buenas noches, señor Castillo», dijo, y caminó hacia su cuarto. Rodrigo se quedó solo en la cocina, con la luz encendida, con el ruido de la casa en silencio, con 11 años de ausencia concentrados en el pecho como algo que ya no cabía y que necesitaba urgentemente encontrar salida. Subió al segundo piso. Caminó por el corredor que tantas noches había recorrido deprisa, sin detenerse, sin mirar. Se paró frente a la puerta del cuarto de Mateo. La abrió con cuidado. El niño dormía boca arriba, con la almohada adicional que Elena le había traído semanas atrás abrazada al pecho. La luz de la luna entraba por la ranura de la cortina y le dibujaba una franja de claridad sobre el rostro. Rodrigo se sentó en el borde de la cama. Miró a su hijo dormir. Estuvo allí 40 minutos. No hizo nada más que mirar. Eso fue suficiente. Pasaron 3 semanas. La mansión seguía siendo la misma en sus paredes y su mármol, pero algo adentro había cambiado de una manera que no se veía, pero se sentía. El aire era diferente. No olía solo a canela. Olía a algo que no tiene nombre específico, pero que reconocemos todos de inmediato cuando lo encontramos en una casa. Olía a que alguien vivía ahí. Rodrigo fue a la presentación de ciencias el viernes. Llegó tarde, porque una reunión se extendió más de lo previsto. Llegó corriendo, con el saco bajo el brazo y la corbata floja. Llegó cuando los niños ya estaban explicando sus proyectos a los padres en el gimnasio del colegio. Buscó a Mateo entre la gente. Lo encontró parado junto a su maqueta del sistema solar, solo, con los ojos en la puerta. Rodrigo atravesó el gimnasio. Mateo lo vio, y algo en su cara cambió de una forma que Rodrigo no olvidaría mientras viviera.
No fue una expresión de alivio, fue una expresión de certeza, la expresión de un niño que acaba de confirmar algo que una parte de él ya había empezado a creer de nuevo. Rodrigo se paró frente a la maqueta. «Cuéntame», dijo. Mateo empezó a explicar. Los planetas, las órbitas, el sol de Telgopor pintado de amarillo anaranjado en el centro. Las distancias que había calculado con una regla y mucha paciencia y la ayuda de Elena, que no sabía nada de astronomía, pero que se había sentado con él a leer sobre eso durante 3 tardes seguidas. Rodrigo escuchó cada palabra. No miró el teléfono. No pensó en los reportes de su empresa. Estuvo ahí, completamente ahí. Después, de regreso a casa, Mateo durmió en el asiento trasero del auto con la cabeza apoyada en el hombro de Rodrigo, que por primera vez no se tensó ante ese contacto, sino que se quedó quieto y dejó al niño descansar. Esa noche, cuando llegaron, Elena los esperaba con la cena caliente y una expresión de quien ya sabía cómo había ido todo sin necesitar que le contaran nada. Rodrigo la miró desde el umbral. Ella lo miró de vuelta. Y en ese intercambio silencioso pasó algo que ninguno de los dos puso en palabras, pero que los dos entendieron perfectamente. Algo estaba naciendo en esa casa. Algo que el dinero no había podido comprar en años. Algo que una joven de manos callosas y corazón sin fronteras había traído sin pedírselo nadie, simplemente siendo quien era cada día frente a las cámaras y detrás de ellas, con exactamente la misma dignidad. Los meses que siguieron fueron lentos y hermosos, de esa manera específica, en que son hermosas las cosas que crecen sin apuro. Rodrigo empezó a llegar más temprano, no todos los días, pero más. Empezó a sentarse a la mesa a comer con Mateo cuando podía. Empezó a leer los reportes médicos de su hijo no como documentos de riesgo, sino como algo que le importaba de verdad. Empezó a preguntar, a escuchar las respuestas, a no salir de la habitación cuando la conversación se ponía incómoda o emocional. Elena continuó haciendo su trabajo, pero ahora había algo diferente en la dinámica de la casa. Rodrigo ya no la ignoraba cuando pasaba por la sala. A veces se detenía y le preguntaba algo, no sobre el trabajo, sobre ella, sobre su familia, sobre cómo había llegado a ese trabajo, sobre qué soñaba para su vida. Elena respondía con la misma sencillez con que hacía todo. Tenía 2 hermanos menores a quienes ayudaba económicamente. Vivía con su madre en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Estudiaba contabilidad los sábados por la mañana porque algún día quería tener su propio negocio. No un negocio grande, solo uno suyo. Una cosa pequeña hecha con sus propias manos. Rodrigo la escuchó hablar de eso una tarde y algo en su rostro cambió. No dijo nada en ese momento, pero al día siguiente apareció en la cocina con un sobre. Elena lo miró sin tomarlo. Rodrigo lo puso sobre la mesa. «No es un aumento de sueldo», dijo. «Es para los estudios, sin condiciones, sin obligaciones, solo porque llevas meses haciendo por esta familia algo que no estaba en ningún contrato y que vale más de lo que ningún sobre puede contener». Elena no tocó el sobre. Lo miró. Luego miró a Rodrigo. «No lo voy a tomar», dijo con calma. Rodrigo frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque si lo tomo, cambia la razón por la que hago lo que hago. Y no quiero que cambie». Rodrigo la miró durante un momento largo. Luego asintió. Retiró el sobre. Y en ese gesto, en ese momento en que un hombre poderoso respetó el límite de una mujer que podría haberlo ignorado fácilmente, algo definitivo se asentó entre los dos. Respeto. No el respeto que se compra con dinero o con jerarquía. El otro, el que nace cuando alguien te ve de verdad y decide que lo que ve merece cuidado. El día que todo quedó sellado fue un sábado de lluvia suave. Mateo había vuelto de la casa de un amigo más temprano de lo previsto. Entró corriendo a la sala empapado,
porque se le había olvidado el paraguas como siempre. Elena lo esperaba con una toalla y una taza de chocolate caliente como siempre. Y Rodrigo, que ese día había cancelado una reunión por primera vez en años, sin sentir la punzada de culpa habitual, estaba sentado en el sofá grande con el periódico que nunca terminaba de leer. Mateo se envolvió en la toalla. Agarró la taza. Se tiró en el sofá entre Elena, que estaba en el sillón, y Rodrigo, que estaba en el extremo del sofá. Quedaron los tres así, con la lluvia afuera, con el chocolate caliente, con el periódico sin terminar, con la taza a medias, sin plan, sin agenda, sin ningún propósito más que estar ahí. Rodrigo miró ese momento desde adentro, no desde la distancia de siempre, desde adentro, y por primera vez en muchos años no sintió el impulso de salir, no sintió la incomodidad de la quietud, no buscó el teléfono, no construyó en su cabeza la lista de cosas pendientes, solo estuvo ahí, con su hijo, con la mujer que le había enseñado a verlo, con la lluvia, con la vida que siempre estuvo disponible y que él había elegido no habitar. Mateo, con la taza entre las dos manos, levantó la vista y miró a su padre. «¿Vas a venir el miércoles a la práctica de natación?», preguntó. Rodrigo pensó medio segundo. «Estaré allí», dijo. Mateo asintió, satisfecho, y volvió al chocolate. Elena, sin decir nada, tomó el periódico de la mesa lateral y lo puso sobre las rodillas de Rodrigo con el gesto natural de quien conoce los hábitos de una persona y los cuida sin hacer de eso un momento especial. Rodrigo la miró. Ella ya estaba mirando la lluvia por la ventana. «Gracias», dijo Rodrigo en voz baja. Elena no giró la cabeza. Solo respondió: «No me dé las gracias a mí. Dele las gracias a Mateo». Él lo esperó. Rodrigo miró a su hijo. Mateo estaba mirando la lluvia con esa cara específica que tienen los niños cuando están completamente en paz. Y Rodrigo supo, con la certeza tranquila de las cosas que uno entiende demasiado tarde, pero que llegan justo a tiempo, que las cámaras que instaló para atrapar a una ladrona habían capturado algo completamente diferente. Habían capturado la prueba de que el problema nunca fue Elena. El problema siempre fue la distancia que él mismo había construido ladrillo a ladrillo durante años, convencido de que controlar era lo mismo que cuidar y que pagar era lo mismo que querer. Elena Ríos no le robó nada, le devolvió todo. Le devolvió a su hijo, le devolvió una casa que podía habitarse, le devolvió la posibilidad de ser el padre que Mateo necesitaba, y sin pedirle nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin guardar facturas de sus propios sacrificios para cobrarlos después. Solo siendo exactamente quien era, todos los días, con las cámaras prendidas y con las cámaras apagadas, con exactamente la misma dignidad, el mismo cuidado y el mismo corazón. El hombre que había creído que el mundo era un tablero donde los más fuertes ganaban aprendió esa tarde de lluvia, con un hijo entre el brazo y una taza de chocolate enfriándose sobre la mesa, que la verdadera fuerza no se mide en cuentas bancarias ni en cámaras de seguridad. Se mide en la capacidad de quedarse, de mirar, de entrar a un cuarto de noche aunque el niño ya esté dormido, de abrir los brazos cuando alguien que los necesita da ese paso pequeño y enorme de confiar, y de reconocer, cuando todavía hay tiempo, que las personas más valiosas de tu vida a veces llegan con uniforme de trabajo, manos callosas y el corazón más generoso del mundo, haciendo lo mismo frente a las cámaras que detrás de ellas. Porque la gente buena no necesita que la observen para ser buena. Solo necesita que alguien finalmente tenga el valor de verla. Tú hubieras instalado esas cámaras, o hay algo en esta historia que te hizo reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas antes de conocerlas de verdad. Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te movió algo por dentro, deja tu like y suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Te espero en la siguiente historia.